Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Cuando, siendo adolescente, empecé a interesarme por los temas del pasado, mi primera impresión fue que, pese a estar dotados de tanto más ingenio que nosotros y ser capaces de acometer empresas propias de titanes, nuestros antepasados estaban completamente locos. No encontraba razón alguna para que, despreciando todo esfuerzo, levantaran templos colosales en los lugares más absurdos. Luego, al leer más libros, me di cuenta de que los especialistas en la materia pensaban de forma parecida, aunque lo expresaran de forma más alambicada y con ese tufillo de superioridad cultural tan propio de muchos historiadores y arqueólogos. En el fondo, aun siendo un ignorante, mi postura era más sensata que la suya, porque no desesperaba de encontrar algún día la razón que se oculta bajo esa aparente locura, y ellos lo reducían todo a presuntos motivos religiosos, sin especificar cuáles, o a la melagomanía de los gobernantes, siempre dispuestos a explotar a sus súbditos con tal de dejar obras imperecederas que por los imposibles demostraran a las gentes del futuro cuán grande fue su poder. Esto que les acabo de leer, amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mis enigmas favoritos, está en el interior de un libro que ya casi no se puede encontrar, uno diría que es un incunable, Lugares de poder, las enclaves donde el hombre trasciende. Hoy está con nosotros su autor. Y estas palabras que yo acabo de leer son del que ha hecho el prólogo de este libro, el genial maestro de periodistas y nuestro querido y añorado recordado Fernando Jiménez del Oso. Está con nosotros el autor de Lugares de poder, el periodista, escritor, profesor de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Juan Ignacio Cuesta. Maese, buenas noches. Buenas noches, Luis Mariano, y toda tu audiencia. Bienvenido. Aquí estoy. Qué bonitas estas palabras del maestro, ¿eh? Y además sabias, porque a lo largo del tiempo yo me he encontrado muchísima gente que criticaba a Fernando Jiménez del Oso como si fuera una especie de vendedor de burras, cuando era el tipo más escéptico con estos temas que puede uno imaginarse. Desmontó Marcahuasi, desmontó Pascua, desmontó prácticamente todo, porque era un hombre muy inteligente, indudablemente, pero siempre nos dejó la duda en que había más cosas que investigar. Juan Ignacio es un hombre ligado a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la música. Muchos de ustedes que siguen este programa ya le conocen, porque ha participado en numerosísimos programas de radio. Actualmente es miembro de La Escóbula de la Brújula, un programa muy seguido en Internet, cuyo director estará con nosotros la próxima semana, Jesús Callejo. Y Juan Ignacio ha investigado mucho y viajado mucho a lugares de poder. Imagínense ustedes esos lugares de poder, los clásicos, los conocidos, los que hemos hablado mucho en el programa, sin su música, porque la música también está ligado a ellos. ¿Cómo serían esos primeros sonidos, ¿no?, en el interior de las cavernas? Esos hombres primitivos alumbrados por esa llama, ¿no?, por esa candela. Los sonidos, la música, porque también existe la arqueología musical, ¿verdad, Juan Ignacio? Evidentemente. Hay una cosa que no podemos ser tan soberbios de pretender saber, y es cómo sonaba la música en la prehistoria. Es muy difícil. Pero sí tenemos el registro pictórico o el registro en bajorrelieves de más o menos las danzas que se realizaban, rituales en aquellos momentos,
no solamente en un sitio, sino en multitud de lugares, porque cuando hablamos siempre de lugares de poder, siempre estamos centrados en los clásicos, las pirámides. No, es que los santuarios prehistóricos eran lugares de poder, era donde la tribu obtenía el poder para poder sobrevivir. Más poder es imposible. Y además lugares dotados de absoluta magia, donde se realizaban estas danzas rituales con lógicamente con la intención, con el objetivo de conseguir el favor de sus dioses. Claro. O aplacarle sus iras. Porque, Juan Ignacio, esa música espiritual, esa música chamánica, que se pierde en el origen de los tiempos, servía para comunicarse con los dioses y también tenía un fin terapéutico, es obvio, ¿no? La música... Tenía un fin enteógeno, es una palabra que estamos utilizando últimamente como que es la música que contiene a Dios dentro. Hay que encontrar el enteos, el Dios que está dentro de las cosas, dentro de la música, dentro de las plantas, dentro de las piedras y dentro de todo, porque es el panteísmo prehistórico, de alguna manera, el que aflora en todo esto. No olvidemos que la primera forma de magia, que es la primera forma previa a la religión, es la magia simpática. Es, si yo puedo representarte, yo tengo poder sobre ti. Entonces, por eso Altamira, por eso Villar del Humo, por eso Tassili, por eso tantos otros lugares donde se representaban a esos seres que o podían ser los grandes enemigos, o podían ser los grandes amigos, podía ser el alimento, o podía ser tú su alimento. Pero eso daba poder sobre ellos de alguna manera, o al menos así lo creían. Y aunque no lo sabemos con exactitud, sería lanzar hipótesis demasiado arriesgadas. Hombre, de su conducta podemos averiguarlo. Si vamos, por ejemplo, a la Cova del Parpalló, nos vamos a encontrar con que se han recogido cerca de 15.000 talismanes que tienen pequeños cérvidos o pequeños bóvidos. ¿Para qué se construían esos talismanes? Pues nada más que para asegurar de alguna manera la magia de poder cazar a ese animal. Esos sonidos, esa música producida del pasado, que hoy en día también se reproduce en muchos lugares del mundo, Juan Ignacio, que ayuda a entrar incluso a estados modificados de conciencia. Sí, bueno, le hemos puesto un término que posiblemente es equívoco, que es música chamánica. Sí. Podríamos haberle puesto música brujeril o música paleoespiritual, me da igual el término que pongamos. Pero le he puesto música chamánica porque tenemos una cosa muy clara, no sabemos cómo era, pero sí sabemos cómo la hacen hoy día, digamos, las tribus más antiguas que todavía conservan sus ritos primitivos y que están regidas por chamanes, lo que nosotros llamamos chamanes, brujo, hombre, medicina, en fin. He elegido el término chamánico, aunque quizás no sea correcto del todo, pero sí que nos da una idea clara de más o menos esa música que suena hoy en esos ritos ancestrales, en las selvas perdidas que aún quedan del mundo, como muy semejante al que se escuchó en la prehistoria. Hablar esto hoy en día, en esta segunda década del siglo XXI, Juan Ignacio, es estar hablando, por supuesto, de algo interesante, pero ¿podemos rescatar del pasado todas estas músicas? Es decir, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar con esta temática, ¿no?, en este momento de nuestra historia? Pues que el espíritu ha sido el motivador o el inspirador de la música desde los principios, desde antes siquiera de tener la palabra hasta hoy. Prácticamente. Hay una motivación espiritual que no tiene nada que ver con la religión, es otra cosa, es algo que tiene que ver, es la puerta, la conexión entre el cuerpo visible, el cuerpo físico y el cuerpo sutil. Bueno, pues eso tiene su sintonía y la ha tenido siempre. Y hoy día la podemos apreciar en muchísimas de las manifestaciones, pero a lo largo de la historia ha habido otras muchas manifestaciones que nos han llevado precisamente a eso, a evidenciar esas puertas entre mundos. No toda la música tiene la función de entretener. Hay alguna que tiene la función de hacerte crecer espiritualmente. Y además esta música que te ayuda a crecer espiritualmente asociada a lugares de poder, porque esos lugares de poder tienen su propia música, su propia sintonía. Sí, al menos en ellos están latentes unas energías que hacen que la música suene de otra manera. Esa reverberación, efectivamente, que además no es casual, no es porque casual, los constructores y diseñadores tenían muy presente la acústica de esos lugares. Efectivamente, porque se buscaba precisamente la búsqueda del Dios. Los efectos, ¿no?, de los sonidos. Y una pregunta un poco personal, Juan Ignacio, ¿cómo te metes tú en estas historias? O sea, ¿por qué nace ese deseo de saber investigar? Bueno, el descubrimiento lo hice con un señor del que hoy vamos a hablar, que fue Paul Horn, fue el que me lo abrió por primera vez. Cuando él empezó a ir a sitios, a tocar su flauta y a hacer cosas en ellos y tal,
buscando de alguna manera no solamente el instrumento, sino cómo se comportaba el edificio o el lugar o el monumento con el instrumento. Ha grabado en las pirámides, ha grabado en el Taj Mahal, luego lo veremos, pero vamos a escuchar un pequeño fragmento. Bueno, empezamos a escuchar música. ¿Cómo podríamos imaginarnos, ¿no? esos primeros sonidos de esos hombres metidos en las cuevas? Sí, yo lo acompañaría de esas pequeñas imágenes que tenemos de pequeños abrigos, de los que vamos a comentar, y he querido traer para ilustrarlos la música de alguien que se ha marchado a la selva y que ha grabado un rito chamánico y luego le ha puesto música de ordenador, algo tan antiguo como lo chamánico y algo tan moderno como las últimas técnicas de ordenador. Este señor se llama Steve Roach y este trabajo lo ha hecho con un chamán de la selva que se llama Ron Sansinger, un hombre de medicina que, si lo vemos bien, es el cantante del sol. Ajá, ¿vamos a escucharlo? Sí. Venga. Bien, voy a contar un poco las imágenes que hemos estado viendo. Hemos estado viendo a Carlos Nakai, un flautista navajo, que junto a Paul Horn grabó en el Gallón de Cheli con su flauta, acompañándose del ruido de los buitres, de los halcones y de todas las rapaces que había por ahí. Hemos visto a dos señores en la portada de un disco que se llama No Pius y Futin, que son Robert Fripp y Brian Eno. Bueno, pues Robert Fripp es el señor que junto a Ron Sansinger ha hecho grandes trabajos en este campo. También está Brian Eno, que es el padre de la música ambient, del que luego podremos hablar bastante. Y luego hemos visto imágenes. Por este orden, primero del santuario rupestre de Conquezuela, un santuario de unos 7.000 años aproximadamente, donde se ven unos bailarines inscritos en la roca. De la cueva de Alpera en Albacete, un lugar importantísimo. De la cueva de la Graja, en Jimena, en Jaén. Ahí he estado yo, esa sí la conozco. Es un lugar verdaderamente magnífico, un pequeño abrigo, pero donde aparece un brujo rodeado de unos danzantes. Bueno, y hay algunos dibujos, perdóname Juan Ignacio, algunos dibujos efectivamente que parecen ser como seres de otros mundos, ¿eh? Sí, efectivamente, sobre todo el brujo, porque esos ojos son terroríficos. Sí. Y luego hemos visto también unas imágenes del sitio más fascinante que yo he conocido en toda España, que es la cueva el refugio que se llama el de Selva Pascuala, en Villar del Humo, en la provincia de Cuenca. Ahí vemos Conquezuela, es el que tenemos delante ahora mismo, con sus danzantes que se ven inscritos en la pared, con cierta dificultad, pero se ven. Desde luego, Juan Ignacio, tú sabes que la televisión no es la mejor transmisora del sonido, claro, de la música, ¿no? Pero viendo estas imágenes, acompañándola de la música que has traído, uno tiene que hacer ese ejercicio de imaginación, ¿verdad? Claro, lógicamente. Para eso, imaginarse ahí dentro, ¿no? Pues escuchar esos sonidos. A estos lugares es donde nos retiramos de vez en cuando a hacer sonar nuestros instrumentos y tal, buscando la interacción con el sitio, ¿no? Por eso, la música en los lugares de poder. Sin embargo, como tú bien decías, hay un vacío, lógicamente, porque no podemos rescatar algo muy atrás en la historia, en este caso en música, ¿no? Pero si vamos avanzando en el tiempo,
tenemos una primera partitura musical inscrita en una piedra, ¿no? La primera partitura reconocida oficialmente que existe es un canto fúnebre que existe, se llama el Epitafio de Sicilo, que está cerca de Éfeso. Ajá. Y donde viene una oración de amor por la muerta por parte del tal Sicilo, que era su marido. Pero es que en la antigüedad clásica tenemos otros testimonios que, aunque no tenemos esas partituras porque no sabemos exactamente cómo era la música que se hacía en la antigua Grecia, a pesar de que sí tenemos representaciones de sus instrumentos, sí sabemos que los griegos le daban una función terapéutica a la música. Claro. Una función terapéutica porque servía fundamentalmente para curar los males del alma, la melancolía, los malos humores del espíritu. Era una función catártica. Sí, fíjate, has hablado de Éfeso, donde está esta partitura en piedra. Yo estuve en el templo de Esculapio, allí en Turquía también, cerca de Éfeso, y precisamente ahí se curaban los males del alma con la música. Con la música, efectivamente. Porque fíjate que incluso en el capítulo de la botánica descubrieron que el hipérico curaba la melancolía y hoy día se utiliza como antidepresivo. O sea que hay una cosa que es muy clara, Luis Mariano. La humanidad no es idiota, porque si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Está claro que en su momento, en la antigüedad clásica, conocían los efectos de las plantas y los utilizaban, y por supuesto, si nosotros hemos llegado hasta aquí es porque la gente ha sabido aprovechar muy bien el terreno que pisaba. ¿Y estamos sabiendo utilizar la música actualmente, Juan Ignacio? Pues es que ahora mismo la música se divide en un montón de compartimentos estancos en el que digamos el elemento quizá más gigantesco es la música de entretenimiento. Hay otra parte reivindicativa, de contenido político, hay otra parte que es la música de baile, o sea, podemos hacer todos los compartimentos que queramos. Y a mí me parece que también existe ahora mismo una música del espíritu, de la que vamos a hablar, lógicamente, que para mí es una muy en concreto, que es la que llamamos música ambiente. Pero aún tenemos que pasar a lo largo de la historia por varios sitios antes de llegar hasta tan lejos. Vamos a escuchar a Bereberum. Vamos a escuchar el ejemplo... A Bach. El ejemplo de dos de las músicas espirituales más hermosas que se han hecho en la historia por parte de dos genios, de Mozart y de Johann Sebastian Bach. Vamos a dar este salto hasta el siglo XVIII para ver cuando la música llegó a lo sublime. Vamos a ello. Vamos a escucharla de fondo. Yo tengo el vello de punta, Juan Ignacio, es que esta música me encanta, es sublime, es sublime. Sí, bueno, yo creo que son los grandes momentos sublimos de la humanidad, que es cuando alguien descubrió una relación directa entre las matemáticas y la música, de tal manera que aplicando la matemática a la suelta de notas y con mucha intuición encontró cómo el hombre podía conectarse consigo mismo. Esto que se está escuchando ahora mismo es lo más bello que se ha escrito nunca. Rosario García Parra desde Cataluña escribe: por favor, me encanta, qué paz, esto sé que eleva la conciencia sin necesidad de nada más, basta escuchar algo así. Desde luego que sí. Juan Ignacio, tú has traído un instrumento. Sí. Creo que la última vez que visitó Juan Ignacio el programa se trajo su guitarra y hoy se ha traído su flauta. ¿Te atreves?
Sí, por supuesto que sí. ¿Escuchamos algo? Lo que pasa es que este no es el lugar donde la flauta consiga todo lo que puede dar. Claro, claro. Porque no tenemos la reverberación natural de los sitios. Ajá. Me encantaría estar ahora en la Veracruz de Segovia, o me encantaría estar dentro... o en la ermita de la Virgen de la Peña, aquí en Mijas. Efectivamente, en cualquiera de estos sitios. Pero bueno, aquí podemos ponerle lo que el hombre ha inventado, que es la reverberación electrónica. ¿Qué vas a interpretar? ¿Vas a tocar algo? Voy a improvisar. Vale. No voy a tocar nada, voy a improvisar simplemente. Venga. María José Sánchez Alegría escribe en Facebook: si cierras los ojos, te transportas a cualquier lugar y a cualquier tiempo con esta música. Sí, es verdad, Juan Ignacio. ¿Cuántas veces hemos experimentado la música, la sonoridad? Yo muchas veces me he introducido en las cuevas, ¿no? o en lugares así con mi iPad, ¿no? Con mi iPod, con mi música, y te transportas a otro mundo, ¿no? Quizá ese origen, ¿no? La música es energía acústica, pero energía acústica que contiene la voluntad del compositor o su intuición. Por lo tanto, además es energía acústica humana, así que puede penetrar y, por lo tanto, puede trabajar sobre las emociones, trabajar sobre la salud, trabajar sobre el alma, trabajar sobre cualquier otra cosa. La música es posiblemente lo más importante. De hecho, es uno de los grandes elementos del quadrivium y el trivium medieval. Era obligatoria entonces, hoy día no es obligatoria porque somos necios. Debería serlo. Pero en la Edad Media la música era obligatoria. ¿Vamos al mozárabe? Por ejemplo. ¿Y viajamos a Toledo? Por ejemplo. A ver, ¿qué pasa allí? Pues en Toledo sucedió algo que nos importa mucho. Sí, qué ciudad. Una de las más mágicas del mundo, sin duda ninguna. Sí, sí. Quien vaya a Toledo y no se quede impresionado es que ya no se queda impresionado con nada. Pues en Toledo sucedió una cosa. Al ser la gran capital del reino, todavía no existía España, pero sí existía el gran reino de Castilla, al ser la capital durante muchos años también de los visigodos, ha acumulado entre sus paredes tanto y tanto y tanto, sobre todo tanto saber. Y en este caso concreto vamos a viajar a la iglesia de San Román o iglesia de los concilios, donde sonaba la música mozárabe. La música mozárabe que coincide también con la música visigoda de alguna manera. Era una música litúrgica y... religiosa. Religiosa, de la que nos ha llegado, por ejemplo, la misa mozárabe, que luego, cuando llegó la reforma gregoriana, se suprimió junto con el canto ambrosiano y con el canto romano, para fundirlo todo en el gregoriano. Todo suena parecido, aunque hay matices técnicos a veces difíciles de distinguir. Pero el mozárabe se permitió que siguiera sonando en Toledo, de tal manera que si tenemos ahora mismo un registro claro y continuo del canto mozárabe, es que en Toledo se ha seguido utilizando el rito mozárabe hasta ahora. Por ejemplo, con la música, con la misa mozárabe y con otras muchísimas cosas. Yo he traído algunas muestras que las podemos poner, si las queréis escuchar. Vamos a escucharla, ¿no? Bien. Venga, vamos a escucharla. Escuchemos.
Escribe nuestro amigo Domingo Ruiz desde Las Palmas de Gran Canaria: estoy flotando con tan maravillosa música de relajación, nos transporta a otra dimensión de la existencia humana. Juan Moreno desde Málaga: lo que es una pasada es la música de la misa mozárabe. Y Lina Marcela Londoño desde Colombia: en este momento estas melodías subliman el espíritu. Preciosas. Decía nuestro realizador José Trujillo cuando estábamos preparando el programa, que suena gregoriano, ¿no? Claro. Hay matices. ¿Hay matices? Hay matices. Hay algunas cosas que se parecen bastante, pero hay pequeños matices, sobre todo en lo que es el desarrollo de la articulación neumática, pero no voy a entrar en detalles tan técnicos. Vale. Lo que sí es que voy a sustituir a los que están cantando y lo vamos a hacer ahora en directo. Y nos vamos a ir a publicidad, en este primer corte con tu canto. Efectivamente. Muy bien. No tengo aquí un coro, estoy yo solo, pero una antífona mozárabe muy conocida que se llama Gustate et videte. Antífona mozárabe. Antífona mozárabe. Gustate et videte, quam suavis est Dominum, Alleluia, Alleluia, Alleluia. ¿Sabes a qué me has recordado, Juan Ignacio? Tú sabes que yo voy mucho al Camino de Santiago. Claro. Me estaba acordando de misa en Rabanal del Camino, 7 de la tarde, con los monjes allí, con esta atmósfera. Me has trasladado al Camino de Santiago. Claro, lógicamente. Que será protagonista la siguiente parte. Muy bien. Hasta ahora, amigos. Comenzamos la segunda parte del programa, por si usted se acaba de incorporar. Hoy estamos entrevistando y encontrándonos con Juan Ignacio Cuesta. Es periodista, escritor, investigador, colaborador de un montón de medios de comunicación, miembro del programa La Escóbula de la Brújula, un programa pues, que tiene muchísimas descargas en Internet, cuyo director, buen amigo y maestro también estará la próxima semana con nosotros, Jesús Callejo. Juan Ignacio, estamos hablando de la música, de la arqueología de la música, de los lugares de poder, de temas tan bonitos que, como decía Juan Ignacio fuera de cámara, estos no son programas que se suelen hacer en grandes cadenas, ¿verdad? Pues no se hace en grandes cadenas. No se habla de estos temas en grandes cadenas. No se habla de estos temas. Afortunadamente hay estos programas. Desde Sevilla, Noelia Zamora en Facebook. Sevilla, ciudad que por cierto me recibe mañana, la capital hispalense. El sábado estaré allí para dar una conferencia, Arqueología Prohibida, en las 10º Jornadas del Misterio, organizadas por nuestros buenos amigos. Noelia Zamora escribe: me encanta, te hace olvidar dónde estás ahora y parece que estás en otro sitio. Qué paz y tranquilidad. Rosario vuelve a escribir: qué majo este hombre, culto, abierto de mente, sabio y encima canta. Y Sergio Tenchicán escribe: es increíble, es como si se activara de repente una zona especial de nuestro cerebro y te hiciese ver cosas del pasado, te transforma a ideas y sentimientos que tienes ahí pero que no te paras normalmente a contemplarlos. Esto que escribe Sergio es muy interesante. Sí, es mucho. Porque la música que entra por otro canal, diferente a cualquier otro tipo de información, Juan Ignacio, tú lo sabes, te activa cosas, recuerdos, sentimientos, imágenes, ¿verdad? Sí, pero además incluso tiene una dimensión puramente pragmática. Activa neurotransmisores y cambia unos por otros. Saca la endorfina y termina con la adrenalina, con lo cual uno se sosiega. Es que es evidente. Absolutamente. Hasta científicamente tiene su explicación perfecta y aceptada por la comunidad científica internacional. No estamos hablando de brujería, no, ni mucho menos. Absolutamente. ¿Qué música has escuchado en la época romana? No lo sabemos. Solo sabemos los instrumentos que se usaban: panderos, crótalos, istros.
sí lo sabemos, pero cómo sonaba no tenemos ni la menor idea, excepto esa visión estereotipada que nos dan las películas del Peplum, que nos ponen una música así muy wagneriana, pero realmente no era así. ¿Qué es Bioma? Bioma es lo que está sonando ahora. No. Ah, ¿no? Lo que está sonando ahora es la música del programa, pero enseguida nos la van a poner. Pues entonces, enseguida. sí, claro, efectivamente, era la música del programa. Es que están los monitores un poquito bajitos y entonces es verdad, no lo he apreciado bien, pero Bioma es algo que un genio que se llama Bruno Sanfilippo, con algún amigo, ha grabado en plena naturaleza en un bosque en Tarragona. Estamos en la naturaleza en este momento, Juan Ignacio. Estamos en la naturaleza, pero además estamos con un sintetizador que está metiendo cosas muy sutiles por debajo, aunándose al canto de las criaturas. Y que, aunque parezca que no es música, nos está modificando por dentro como si fuera una especie de alquimia que va directamente a la parte más íntima de nuestro ser. Qué interesante esto que estás diciendo. Yo recomiendo a los que nos están escuchando que no se pierdan la experiencia de conocer al grupo en el que está Bruno Sanfilippo, Mas Corbacho, uno que se llama Landru. Realmente estos seudónimos enmascaran nombres mucho más corrientes y tal. Pero Josán Ruiz o yo mismo y tal, que estamos en un grupito que hacemos este tipo de música orientada a mezclar la ciencia con la naturaleza. Vamos a viajar a otra época de nuestra historia. Escribió Goethe que Europa se construyó peregrinando, y es que así fue. El Camino de Santiago fue una auténtica universidad, y en esa universidad pues se enseñaban muchas disciplinas, y ese brazo llevaba la música, ¿verdad? Aquella música que sonaba, música jacobea. Hombre, es que el Camino de Santiago era el Internet de la Edad Media. Absolutamente. Desde Pekín hasta Santiago de Compostela, a través de la ruta de la seda, de la ruta que iba de Jerusalén a Roma y de Roma a Santiago de Compostela, el flujo de información, de ciencia, de conocimientos y de música fue tremendo. La influencia de unos sobre otros todavía nos llega hasta nosotros. ¿Partituras muchas? Partituras muchísimas. La música jacobea recoge todo lo mejor de la tradición musulmana, de la tradición judía, de la tradición europea de la época, en una obra magna que me encanta siempre traer, que es la que se recoge en 2 libros jacobeos. Bueno, hay 3 libros jacobeos que la recogen, uno de ellos no he traído nada, que es el Codex Calistinus, pero porque es demasiado académico, pero otros 2 que tienen una grandísima importancia para entender cómo funcionaron las cosas en la Edad Media. Uno va a ser las cántigas en loor de Santa María la Virgen de Alfonso X el Sabio, dirigido desde Toledo, y el otro, indudablemente, el libro Vermel de Cataluña, que tiene una de las piezas más hermosas que se han escrito jamás en música y nadie sabe quién la ha escrito. Verónica Restrepo, desde Ecuador, escribe: la música no solo te transporta a lugares a tiempos, también te trae olores, sabores y sentimientos. Por supuesto. ¿Vemos imágenes de la Catedral de Santiago con esa música jacobea? De acuerdo. Vamos a escucharlo.
Seguimos escuchando de fondo. Bueno, imagino que a ti también te trae un montón de recuerdos, ¿no? La Catedral de Compostela. Vaya imán, ¿no? Vaya lugar de poder. Indudablemente, no hace mucho que he estado allí, pero fíjate que como yo soy tan ratón de lugares extraños, la Catedral de Santiago de Compostela ya lo daba por añadidura. Sin embargo, descubrí un sitio cerca, a unos 30 kilómetros, que me dejó absolutamente fascinado. ¿Cuál? Y es de esos, pues mira, se llama el Monasterio de Corboeiro, cerca de Silleda, sí. Y una cascada que tiene al lado maravillosa que se llama la Ferveza do Toxo. Algo verdaderamente impactante. Eres un crack, de verdad. Eres un ratón de lugares, increíble. Yo siempre me salgo de los caminos trillados porque si no, no ves nada. Claro. Ten en cuenta que en España tenemos por cada pueblo, por cada municipio, tenemos al menos 2 sitios muy interesantes a nivel espiritual, lo cual haría 16.000 lugares. De esos algunos son como el Escorial, otros son como la Alhambra de Granada y otros son como la Catedral de Santiago de Compostela. Pero hay tantos y tantos y tantos aquí mismo que están mucho más cercanos, ¿eh? Tú me llevaste a uno hace algún tiempo. Juan Ignacio, viendo las imágenes de la Catedral de Compostela, que he ido muchas veces como peregrino, y me gusta leer cada vez que voy en la catedral, en la misa del peregrino, ese sonido, cuando se escucha la voz, esas músicas, que es energía en definitiva, claro. ¿Se podrá algún día inventar algún instrumento que recojan esos sonidos y voces del pasado y poder grabarlos? No lo sé, es complicado, pero sí debiera poderse. Yo lo he intentado y hice un experimento. ¿Porque se impregna eso en la piedra? Yo creo que sí, eso es lo que yo intenté hacer en la Catedral de Toledo, luego lo veremos dentro de un ratito. Bien. Lo intenté hacer y no sé si lo conseguí, pero bueno, conseguí algo muy curioso. Ahora estamos escuchando uno de los grandes monumentos de la historia universal, que es Santa María Estrela do Día, escrito por Airas Nunes por encargo de Alfonso X el Sabio. Escuchamos un minuto. Ángel Cabral Fernández, desde Madrid, escribe, Juan Ignacio, no sé si conocéis a un músico, Neunimus, sí se escribe Neunimus. Realiza composiciones con instrumentos hechos por él mismo basado en el conocimiento que se tiene de los instrumentos que usaban nuestros ancestros más remotos del Paleolítico. Escucharle es una sensación difícil de explicar. Sí, bueno, sí he oído hablar de él, pero yo tengo uno que es canónico, porque lleva ya muchos años trabajando y está a la vista, que es Luis Paniagua, que lleva tocando con la lira sagrada de los dioses ya hace muchísimo tiempo, que se ha construido con una concha de un galápago y unos cuernos de... Es algo verdaderamente fascinante. Juan Ignacio, en Toledo, haces una investigación. Pues bueno, yo en Toledo hice una investigación sobre el tema. Un día, de repente, es como que noté algo extraño y de eso que dices, lo tengo que hacer. Me levanté de donde estaba, cogí una grabadora, me fui a la Catedral de Toledo y empecé a grabar todo sonido que hubiera en la catedral a nivel de la base de las columnas, tratando, de alguna manera, pensaba yo, que iba a grabar la energía contenida en la piedra. Luego lo llevé a mi casa y lo empecé a procesar con programas matemáticos curiosos que actúan sobre las muestras estas y obtuve algo realmente interesante que tampoco sabría clasificar lo que es, pero donde de repente aparecieron sonidos que yo no sabía de dónde venían y que parecían cantos humanos, canto de la piedra, en fin. Ese fue el experimento de Catedral. Vamos a escucharlo ahora, pero claro, Juan Ignacio, se me ocurre pensar en que cuando los maestros canteros, los albañiles, los arquitectos empezaron a levantar esas catedrales, esos lugares, si en ese proceso de construcción los sonidos que estuviesen escuchándose en ese momento no se quedaban grabados en la piedra como cuando se hace un disco o un CD. Tú estás grabando y estás recogiendo nuevos sonidos. ¿Puede ser? Es posible, lo que pasa es que no tenemos la llave todavía de cómo recuperarlo, pero
seguramente que han quedado inmanentes. Tú y yo sabemos, porque sabemos lo que es la impregnación, que hay cosas que quedan aunque no se vean y que luego influyen sobre aparatos. Nikola Tesla debería haber vivido más años. Sí, claro. Seguro que hubiese sacado una máquina. Seguro que lo había hecho, sí. Vamos a escuchar los sonidos de la investigación de Juan Ignacio Cuesta en la Catedral de Toledo. ¿Tú qué? Algo de... Vamos a ver, quiero contar cómo se hizo esto. Esto se grabaron las muestras y se dispararon, o sea, las muestras de sonido, a nivel, ya digo, y muy amplificadas y muy filtradas, las disparé con lo que se llama un búho de Lorentz, que es una función matemática del caos. Y entonces apareció esto, que para mí es el sonido de la Catedral de Toledo, pero muy amplificado, lógicamente muy amplificado. Dices tú que en esta investigación, en esta grabación, recoges unos cánticos femeninos. Sí, los que están empezando a oírse aparecieron por allí. Alguien estaba cantando en algún sitio y se coló en la grabación, pero yo no sé dónde. A ver, vamos a escucharlo. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Me ha traído un recuerdo, es curioso la música. Me ha traído un recuerdo a mi memoria, Juan Ignacio, de cuando era niño, y mis padres me llevaron con mi hermano pequeño a la Alhambra por primera vez. Y había una habitación en la Alhambra donde yo me ponía así, y mi hermano estaba en la otra punta, y hablaba, y yo podía escuchar esa acústica que ya los árabes sabían. Sí, bueno, que la hay en el Escorial y en otros sitios. Eso podía haber ocurrido aquí. ¿Tú no veías el grupo de esas monjas? No, yo no lo... alguien estaba cantando indudablemente, y ten en cuenta que estaba grabando en muy bajo nivel. Cuando yo amplifiqué todo esto y ya filtré y me encontré con que había unas voces de alguien que estaba cantando, seguramente que en algún sitio alejado que yo no veía, decidí meterlas en la composición y las filtré convenientemente. Lo que pasa es que, claro, como el búho de Lorentz es muy recurrente, lo que hace es repetir continuamente una secuencia. O sea, yo lo que tuve es una muestra de unos segundos, que luego repito continuamente, claro. Qué interesante. ¿Y a qué conclusiones llegas? Llego a la conclusión de que efectivamente gran parte de la energía acústica del edificio es perfectamente captable. Es más, este experimento le tengo que realizar en otras catedrales, lo que pasa es que aún no he podido hacerlo. Juan Ignacio, te tengo que preguntar, entonces, porque tú estuviste una época investigando psicofonías. Sí. Aquí hay una relación que obviamente está clara. Las psicofonías, parte de la explicación pueden ser voces propias del lugar, están ahí como impregnadas. Después de tantos años y con tantas psicofonías captadas que me salen todos los días en todas las grabaciones, entiendo que es un fenómeno insólito del que todavía no tenemos ni la menor idea, pero sí la impregnación podría explicar. Ahora estoy moviéndome en otras hipótesis si no estamos abriendo con la psicofonía una puerta a algo que sucede en un campo paralelo. La teoría del campo acásico me ha llevado a mí por esos derroteros, una vez ya aceptada por la comunidad científica, de que efectivamente uno está grabando algo que pasa en otro lado, en un universo paralelo, pero no sabemos cómo. Imágenes y música ahora de la Cueva de Los Ángeles. Bueno, voy a contarlo. Jesús Callejo nos llevó a un pueblo de la Manchuela, de la parte que da o que linda Albacete, Cuenca, con las hoces del Cabriel. Nos llevó a un pequeño lugar que lo llaman allí un tollo,
que lo llaman la Cueva de los Ángeles. Yo quedé fascinado con el lugar, todos quedamos allí absolutamente fascinados y yo le hice estas imágenes y esta música. Vamos a escucharlas. Seguimos viendo las imágenes, escuchando de fondo la música. Yo te reconozco, Juan Ignacio, tú me enviaste estos enlaces hace varios días. Sí. Yo llevo varias noches en casa trabajando con esta música de fondo. Y es curioso, cuando yo me gusta escribir, ¿no?, con música, ¿no? Y lo que las músicas producen y la creatividad que te dan. Y desde luego, los 3 vídeos que vamos a ver esta noche a mí me han encantado, porque los he utilizado estas últimas noches trabajando. Es que la música ambient, ahora hablaremos de qué va cuando llegue su momento exactamente la filosofía de la música ambient, no es una música que tenga una melodía, lo que importa es la calidad del sonido. Y estos sonidos que yo he incluido en esto son grabados in situ, con instrumentos electrónicos, pero grabados in situ. Lo que pasa es que luego centuplicados por procedimientos matemáticos, más una flauta, que es la que está sonando de fondo. ¿Qué es esta flauta? Esta que tengo aquí. Pero ya, una vez captados, luego, claro, tratados en laboratorio, porque, claro, yo trato de hacer una armonización entre la energía acústica del lugar y la energía visual del vídeo. No se da de modo natural, pero yo fuerzo ese modo natural. Vaya lugar este, ¿eh, Juan Ignacio? Es tremendo, tremendo. Y lejos de esas vías conocidas y masivas. Bueno, es mejor que no vaya mucha gente por allí a ahuyentar a los que viven ahí, porque los que viven ahí no les gusta ser ahuyentados. Cuando dices los que viven ahí, te refieres, lógicamente, presencias sutiles. Las seres de la naturaleza. Efectivamente. Qué bonito. Energías puras. Bueno, vamos a ver ahora fotos del Taj Mahal, Egipto, y escuchamos una música que se llama Inside 2. Estos lugares que son ya iconos del misterio, ¿no? Iconos de la música, de la historia, de historias de amor también, lógicamente. Claro. Este fragmento que estamos escuchando es el que... Esta es la música del programa. Es que la oigo tan de fondo, perdón. Perdona, es que... Eres genial, Juan Ignacio. Esta es... Ahora, acaba de entrar. Escuchemos. La tenemos de fondo, fantástico, ¿eh? Cómo van, claro, las épocas, las historias, los lugares, las influencias, ¿no? Qué bueno. Bueno, esta es una idea genial de este señor de Paul Horn. Este es Steve Roach que tenemos ahora, pero vamos, el de la flauta, el de la flauta, que es Paul Horn, que se buscaba un almuédano, se metieron los dos bajo las cúpulas del Taj Mahal. Él, con la acústica propia del Taj Mahal, lanzaba las secuencias de flauta y el almuédano cantaba. De tal manera que se producía un responso
entre la flauta y el almuédano. Hay una pregunta genial, como siempre, de Miguel Ángel Cabral Fernández en Facebook. Y además es que me ha leído el pensamiento, curioso. ¿Existirá algún código musical que desconocemos que active de alguna forma facultades que no conocemos aún de las eternas pirámides? Se habla que pueden ser una suerte de máquina energética. Tesla habla que el universo hay que entenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. Bueno, yo creo en ello, tanto he creído en ello que hice otro experimento, que luego lo escucharemos, sobre la energía acústica del universo. Juan Moreno desde Málaga. Aquí en Málaga hay un sitio que si no es un lugar de poder le falta poco. Las Mesas de Villaverde, en Ardales, una montaña donde su cumbre es una meseta, donde se levantó, no sé si ciudad o castillo, Bobastro, efectivamente. Tiene 2 iglesias allá arriba, mozárabes, una de ellas excavada de la piedra, donde también apareció una virgen, curioso. Creo que en una cueva. Una parte la llaman el Tajo de la Encantada y con varias fuentes de agua y cantidad de cuevas. Y seguro que tendrá más cosas allí y en los alrededores. Bogastro. Sí, no he estado físicamente, pero tengo mucha documentación sobre el sitio porque un oyente me lo recomendó y lo tengo, no puedo ir a todos, pero hay algunos que los tengo ya en la agenda. Juan Ignacio, que se ha cumplido el tiempo de la segunda parte y yo ni me he enterado. ¿Y tú? Bueno, yo es que estoy en mi casa. Oye, es verdad que el tiempo no existe, ¿no? Es relativo siempre, todo es relativo. Volvemos dentro de unos minutos. Hasta ahora mismo, amigos. Yo espero que los amigos que están viendo hoy el programa no se me queden dormidos. Está siendo muy relajante, una experiencia verdaderamente bonita, Juan Ignacio, bonita, porque mis enigmas favoritos también es transmisor de música. A mí me encanta la música y la música es, yo creo que el idioma más universal que existe, es como la matemática, ¿no? Pero la música debe ser efectivamente, pues eso, la portadora de muchas cosas. Claro, lógicamente. No olvidemos que la música es lo que primero aprendió el hombre. Claro que sí. La imitación del pájaro y de algunos otros sonidos de la naturaleza seguramente que llevaron al canto posiblemente antes que la palabra. Es una teoría. ¿Cuántos instrumentos tocas tú? 36 aproximadamente. ¿Cuántos? 36. Qué barbaridad. Bien, ninguno. Eres muy valiente, Juan Ignacio. Déjame 2 minutos para dar alguna información del programa, de actividades, avances, nuestras vías de comunicación. Tenemos un correo electrónico para lo que ustedes deseen. Ahí recibimos sus sugerencias, sus opiniones, casos, historias, fotografías, críticas también, todo lo que deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. Ese es el email del programa. Tenemos varias actividades. Yo mañana estaré en Sevilla, aunque mi conferencia la daré el sábado. Se titulará Arqueología Prohibida en esas 10º Jornadas del Misterio en Sevilla, en el Centro Cultural Don Cecilio. Tenemos el próximo sábado 22 de febrero un importante simposium, el 4º ya, Enigmas y Misterios. Ya quedan pocas plazas, estamos pensando en coger una sala más grande porque son muchos amigos los que vienen no solo de Málaga, sino de toda Andalucía, pues a conocernos un montón de gente y compartir un día extraordinario con conferencias del amigo Paco Quevedo, más cerca de Dios,
Francisco Trigueros, Síndone versus Cristo, estarán también Robert y Jean-Paul Baubal, Enigmas de la Gran Pirámide y Proyecto Hermético del Vaticano, estará la psicóloga y terapeuta Isabela Ruiz Herrera Rebollo, nos hablará de Recuperando la Sexualidad Sagrada, estará el buen amigo Vicente Guillén, la comunicación con el mundo espiritual, y cerraré yo el simposio con una conferencia titulada también Arqueología Prohibida, donde también seguramente habrá música. Tenemos también el día 22 y 23 de marzo una excursión muy bonita a Jaén para ver la catedral, los enigmas de la catedral de Jaén. Haremos una ruta de fantasmas, iremos también a alguna zona arqueológica y al día siguiente, el 23 domingo, iremos al santuario Virgen de la Cabeza. Que por cierto, Juan Ignacio y yo hemos hablado ya varias ocasiones de organizar algún viaje juntos, ir a algún lugar de poder, ir a, por ejemplo, a Toledo, con los buenos amigos. En fin, ya hablaremos de fechas y cerraremos. Que tenemos también un viaje fantástico en Semana Santa, del 16 al 20 de abril, a Londres, Stonehenge, Glastonbury, Bath. Vaya sitios, Juan Ignacio. Vaya sitios y lugares de poder. Semana Santa y, por supuesto, nuestros dos viajes especiales con la misma ruta en agosto al Camino de Santiago, y ahí estaré yo explicando muchas cosas a pie de camino. Toda esta información en www.misenigmasfavoritos.com y en nuestro apartado de eventos en Facebook. Bueno, hace algunas semanas le estaba contando a Juan Ignacio hace unos minutos un proyecto que vamos a acometer televisivo el próximo jueves 6 de marzo. Recordarán ustedes que hemos hecho un llamamiento a sensitivos, mediums, personas que tienen capacidades psíquicas, y ha sido increíble la cantidad de gente, Juan Ignacio, en todo el mundo, Sudamérica, en toda España, que se ha puesto en contacto con el programa. Gente que sueña, que tiene premoniciones, que la mayoría no quiere dar su identidad, no quiere ser conocida, quiere ayudar por la causa, ¿no? Y la causa es que vamos a hacer un programa especial desde el Teatro de las Lagunas, repito, jueves 6 de marzo, esa edición probablemente comenzará antes, ya lo avanzaremos en las próximas semanas, en el que vamos a abordar un caso especial, el caso de un desaparecido, una persona muy querida en Mijas, espeleólogo, escritor, ha escrito 2 guías de la Sierra de Mijas, un joven muy querido en Mijas que se perdió el pasado 20 de julio del año 2010. Desde entonces está desaparecido sin dejar rastro. Su caso es un misterio como el de miles que hay en España. Bien, pues se me ocurrió la idea de juntar a varios sensitivos, 8 o 9 que estarán esa noche en el teatro. Estará la familia de Juan Antonio Gómez, estará el alcalde, la corporación del ayuntamiento, apoyando un programa en el que todos juntos vamos a explorar, investigar. Yo no quiero crear expectativas, ya lo sabe la familia, pero me parece interesante la idea de que a través de la vía psíquica se pueda conseguir información del paradero de Juan Antonio Gómez. Nos ha llegado ya mucha, que yo daré personalmente a la familia esa noche. Pero con ello quiero conseguir 3 objetivos. Esto es importante. 1, que se siga hablando del caso Juan Antonio Gómez en los medios de comunicación. 2, que las nuevas informaciones que se generen a través de la vía psíquica y estos sensitivos puedan producir nuevas búsquedas oficiales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay precedentes, se sabe que la Guardia Civil, Policía, ha contado y sigue contando con la ayuda de sensitivos para encontrar personas desaparecidas y otros menesteres. Y tercer objetivo, y el más importante, que ojalá pudiera aparecer. Todo esto será el 6 de marzo en el Teatro de las Lagunas. Las puertas se abrirán a partir de las 9 de la noche y es entrada gratuita. Les aseguro que nos guía únicamente la intención noble, buena, de aportar algo de luz al caso de Juan Antonio Gómez para que su familia pueda definitivamente descansar en paz. Muchísimas gracias de corazón a toda la gente que está colaborando desde muchos estamentos y ustedes que están ahí en casa desde muchos puntos del planeta. Gracias de verdad. Juan Ignacio, continuamos nuestro programa. Que por cierto, hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿No era ayer? El 13 de febrero, hoy. Es verdad, es hoy. Es verdad, sí, gracias, oyentes, gracias. Es verdad, mañana es el Día de los Enamorados. Es cierto. Gracias, colegas de la radio, y porque la radio, como la música, bueno, para mí es el medio.
A mí me encanta la radio. Y tú eres hombre de radio, Juan Ignacio. Hombre, la radio es que es un medio muy cómodo porque permite hacer varias cosas a la vez. No es como la televisión que tienes que estar atento. La radio te permite estar haciendo guardia, escuchar la radio, estar escribiendo y escucharla. En fin, permite ser más. ¿Dónde estamos? King Crimson. King Crimson. ¿Quién es King Crimson? King Crimson es posiblemente uno de los grupos más importantes que ha dado la música rock de todos los tiempos. Sí, señor. Sobre todo en sus 8 primeros trabajos, hasta Red, desde la corte del rey Crimson, del cual vamos ahora a escuchar un fragmento. Y lo he traído aquí porque es otro de los que me inspiraron el llegar a hacer las investigaciones estas de las que estamos hablando. A nuestro realizador le encanta, Aquí, José Trujillo. La danza de los muñecos, la Puppet Dance, una de esas genialidades de Jimmy Muir, Robert Fripp, Greg Lake y John Betton. Vaya memoria que tienes, tío. Vamos a escuchar a King Crimson. Venga, un poquito. ¿Quieres comentar algo, Juan Ignacio? Hombre, que es un disco que todavía merece la pena escuchar porque es una de las grandes obras maestras del siglo XX. Vamos a escuchar, por último, 2 nuevas músicas. Veremos un vídeo también de otra cueva. Hay 2 vídeos más. Pero a mí me gustaría, Juan Ignacio, abrir el teléfono. Porque claro, muchos amigos están participando en Facebook, en la red, y seguramente habrá algún correo electrónico. Pero a mí me gustaría, ya que estamos hablando de música, de sonidos, escuchar voces. Si hay algún amigo que esté viendo el programa, pues que nos llame, 952 58 10 10, para que pueda aportar alguna información sobre lo que estamos hablando hoy, contar alguna experiencia que haya tenido en algún lugar de poder. 952 58 10 10. Muertere 13, así es llamado a un tema musical. Bueno, hay una obra magna de mi compañero en las tareas musicales, José Antonio Ruiz Dadie, más conocido como Josán Ruiz, que se dedicó él por su cuenta a ir a ciertos lugares mágicos a grabar cosas allí en situ, y esta es la que yo he elegido porque me parece la más impresionante de todas. Es su voz dentro de una cueva donde seguramente hubo sacrificios humanos en época ibérica. No me digas. Que está en Garcinarro, provincia de Cuenca, y que luego fue reutilizada por ermitaños visigodos. Esto es lo que grabó allí este muchacho. ¿Lo has llamado Muertere 13? Sí, no, es que el sitio se llama el Muertere. Y 13, hoy es 13. Y hoy es 13. Vamos a escucharlo. ¿Qué sonidos, eh? Es su voz con una potente reverberación en muelle. ¡Qué barbaridad! Que proporciona una máquina Korg dentro de una cueva que tiene una cierta reverberación también. ¡Qué barbaridad! Bueno, que por cierto, hoy, Juan Ignacio me ha hecho un regalo, un CD, Imágenes y Armonías Ambient, Paisajes Sonoros, Sound Landscapes. ¡Qué bonito! Gracias, maestro, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Que está comentando mucha gente en Facebook lo del programa del día 6 de marzo, agradeciendo el objetivo, la intención, ojalá que lleguemos a buen puerto y veamos luz. ¿Por qué el 6 de marzo? Porque estamos próximos al día 9. El día 9 de marzo es el Día Mundial de los Desaparecidos sin Causa Aparente. Ya. Por eso lo hacemos el 6 de marzo. Bueno, Muertere 13 y era música de las esferas, mesferas.
Efectivamente. Esto es precioso, Juan Ignacio. Música de las esferas es cuando decidí hacer música con el sonido que viene del universo. Evidentemente, nosotros no podríamos escuchar ese sonido que viene del universo si no tuviéramos radiotelescopios. Y unos chicos aficionados que en el desierto de Atacama se dedicaron a recoger todas estas experiencias sonoras. ¿Qué lugar ese? Me las pasaron y yo las he puesto en un tema que se llama Música de las esferas, un tema fractal donde vamos a escuchar pulsars, quasars, tormentas magnéticas, auroras boreales, viento solar, todo está reunido ahí. Vamos a escucharla, pero me gustaría mandar un saludo muy especial a todos los amigos que hice allí. Hay algunos de ellos que están siguiendo ahora mismo el programa de San Pedro de Atacama, desierto del norte de Chile. Menudo lugar, Juan Ignacio, tienes que ir alguna vez, de verdad. Allí viví hace meses, podría decir que la experiencia más increíble de mi vida. Te la cuento, ya la contaré. Los desiertos son místicos per se. Sí, sí. Vamos a escuchar eso. Esos sonidos, pulsars, cuásares... No habíamos llegado a los pulsares y los cuásares, estábamos con tormentas magnéticas y auroras boreales. ¿Así suenan? Y sí, esos se llaman, tienen su argot, en su argot se llaman twistles, se llaman whispers, se llaman crackers y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Es lo que entra en la radio de los telescopios aficionados, es una verdadera joyita. Música el colchón sobre el que he montado eso es un arpa de... Vamos, eso es simplemente un vaso. Tocado con el dedo, el típico vaso tocado con el dedo, pero bueno, transformado de alguna manera. Juan Ignacio, la reflexión que yo hago, y seguramente muchos de los amigos que nos están viendo en este momento, es: todo tiene sonido, todo tiene su música. Estamos escuchando sintonías, sonidos del universo. Es decir, parece que todo está de alguna forma construido de forma inteligente y que todo es un lenguaje en sí, ¿no? Hombre, ya lo dijo Pitágoras y era hace ya muchísimos años. Él fue el que crea el término música de las esferas. Hace pocos días vi una película que me llamó muchísimo la atención porque, aunque está basada en la novela El médico de Noah Gordon, presenta ligeras variantes. Wow. Nos trae a un Avicena, un Ibn Sina. Bueno, nos le trae de judío, no de que realmente era musulmán. Buenísima la película. Pero nos habla de la música de las esferas. Así y nos es. habla de eso, porque no hay nada que enseñe más sobre el hombre que salir de noche y mirar hacia el cielo. Absolutamente. Qué buena esa escena, ¿eh? Cuando está ahí el maestro. Sí, efectivamente. En la terracita, ¿no? Sobre todo con un Ben Kingsley verdaderamente que se sale de la pantalla. Brutal. Enseñando a sus alumnos las esferas, lo celeste, ¿no? Las estrellas. Claro, claro. Qué bonito, Juan Ignacio. Disfruté mucho. Como el yo resto de la película no, porque era una historia de amor, pero en eso disfruté mucho. Como estoy disfrutando yo esta noche contigo aquí, caray, Juan Ignacio. Bueno. Escribe desde Derio, Vizcaya. Ya me ha costado veros en directo por internet. La música gregoriana, increíble. El programa lo llevo escuchando desde iVoox hace mucho tiempo y me parece genial. Seguid así. Un saludo, Humberto Moreno, desde Derio, Vizcaya. Muy bien. Qué bonito lugar también, ¿eh? Sí. Cuánta magia, cuánto poderío. Hay lugares muy mágicos en el País Vasco. Mi preferido es San Juan de Gaztelugatxe. Ajá, no lo conozco yo ese. Pues es una isla en medio del mar con su capilla templaria, una verdadera maravilla. 952 58 10 10, que llame a alguien que quiera escuchar alguna voz. Ya la gente prefiere escribir las redes sociales. Claro. Me acuerdo de aquella televisión y de aquella radio donde la gente seguía llamando, ¿sabes? Claro, no existía internet. Pero es que internet... Bueno, algún día habrá que implementar Escape. A ver, la cueva del Canelobre. Bueno, esto fue una experiencia que tuvimos con nuestro compañero Pedro Amorós en Alicante. Fuimos a la cueva del Canelobre. Pronto estará aquí Pedro.
hicimos unas experiencias de telepatía y cosas así, entonces me pidieron que tocara la flauta y bueno, toqué la flauta y filmé. Entonces he hecho un pequeño vídeo donde empieza con la flauta que sonó allí en directo en la Cueva del Canelobre y luego ya pongo un colchón fractal de música ambient. Vamos a escucharlo. Por ejemplo, Joguareña y algunas otras. Hay que imaginarse también, ¿no?, esa fotografía de aquellos hombres y mujeres. Bueno, eso no tiene mucho que ver con la espeleología, porque los hombres y mujeres del paleolíticos no entraban más allá de los primeros 50-100 metros. Y esto está en una parte donde los hombres sobramos. Entramos gracias a nuestros métodos de iluminación, pero está claro que o le pides permiso al lugar o no te deja estar. Todo espeleólogo lo sabe. Bueno, y esta música también muy especial, ¿eh, Juan Ignacio? Pues sí, es una secuencia fractal siguiendo los estándares que hizo el gran genio que homogeneizó la música ambient, que es Brian Eno, un personaje que empezó con Roxy Music, con Phil Manzanera y con otros individuos, que ha sido técnico de sonido yo creo que de todo el mundo, que colaboró también con la gente de King Crimson. Es un gran productor musical, es uno de los grandes genios del siglo XX. Actualmente acaba de hacer una exposición con imágenes magnífica y yo le considero, no el padre, pero sí, el padre de la música ambient fue Eric Satie, pero este es el homogeneizador de la música ambient con el trabajo que hizo sobre música para hospitales y aeropuertos. Y por último vamos a viajar aquí cerquita, aquí al lado, porque en uno de aquellos programas que vino Juan Ignacio, pues contempló un amanecer desde, bueno, nuestra querida Costa del Sol. Bueno, pues fue una de las veces que me invitaste a venir contigo. A la mañana, antes de irme a coger el tren, me di un paseo por la playa. Yo creo que es la de la Carihuela, tú dices que no, me da igual. Bueno, está muy cerquita. Era la playa. La playa, Benalmádena, la Carihuela. En una mañana que, vamos, estaba rabiosa de hermosa. Era la diva, era la mañana diva. Nunca he obtenido un carrete de fotos como aquel. Y José y yo le hemos puesto música también. Ajá, vamos a escuchar. La habéis llamado Calma, ¿no? Le hemos llamado Calma porque es calmante total. Vamos a ver las imágenes y escuchar la música.
Bonito, ¿eh? Bueno, esto es algo que no es música de baile, que no es música de discoteca, que no es música para entretenerse, sino para dejar que a uno lo empape y a uno lo transporte a otros mundos. Esa es la razón fundamental de luchar con esto de la música ambient, sí. Que veis que aúna la electrónica y la acústica a partes iguales. No está en la escaleta, se lo digo a nuestro querido realizador, pero vamos a acabar hoy el programa así, con un par de minutos, ¿no? de estas imágenes y esta música calma, ¿no? De aquí al lado, en nuestro vecino municipio de Benalmádena y Torremolinos. Pero yo te pregunto, Juan Ignacio, ya para despedirnos, ¿qué es el Huijatao? ¿Te suena? Huijatao, dice, el Huijatao pasea en soledad. Es consciente de su poder y de su responsabilidad, como lo es también de su triste condición. Fernando Jiménez del Oso, que siempre está presente y le recordamos, sí. Al final del prólogo de tu libro, te escribió: aislamiento, ayuno, estudio, meditación, esa es su vida. Una vez al año se reunirá con otros como él, juntos. Celebrarán extrañas ceremonias en lo más profundo del bosque o en la más solitaria montaña. Comerán el hongo sagrado y abrirán su mente para aprender lo que no se ha dicho ni escrito. Luego regresará más sabio y más vacío, con su cerebro adiestrado para captar con mayor nitidez los sutiles mensajes que la tierra y el cielo emiten para quien sabe escucharlos. Y así, sin otra guía que su exacerbada intuición, reconocerá con plena certeza cuál es el lugar que desde siempre estaba destinado para levantar el templo y qué materiales resuena mejor con la voz del espíritu. Empezamos con un chamán, terminamos con un chamán. Es un chamán. Qué palabras, qué emoción. Maese, ha sido un auténtico placer, de verdad. Por supuesto que el mío, pero si hay algo que me gustaría dejar como conclusión, es convencer a todos los que nos escuchan de que merece la pena entrar en estas historias. Claro que sí, porque nos permiten seguir soñando y otras muchas cosas. Pero sobre todo salir de la mediocridad de lo cotidiano. Te deseo buen camino. Yo también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y a vosotros, ustedes, muchísimas gracias por haber estado una noche más esta temporada. Como dicen muchos amigos en Facebook, está resultando muy especial, de verdad que sí, y muy interesante. Nos despedimos con calma, imágenes y música que nos ha traído Juan Ignacio Cuesta. Nos vemos la semana que viene, estará con nosotros Jesús Callejo y también viajaremos a la antigüedad porque vamos a hablar de arte y pinturas rupestres. Ahí es nada. Que sean felices, amigos. Buenas noches.